dos potencias con armas nucleares al borde de una guerra. India ha lanzado los ataques más profundos sobre Pakistán en más de medio siglo. El mensaje es claro: tomarán medidas duras contra el terrorismo y quienes lo apoyen. En medio de este conflicto, China queda en una posición incómoda. Por un lado, mantiene una alianza sólida con Pakistán, por el otro, ha estado tratando de mejorar sus relaciones con India mientras se enfrenta a una guerra comercial con Estados Unidos. ¿Qué priorizará realmente Pekín? En las últimas horas, decenas de misiles indios impactaron puntos estratégicos vinculados con grupos armados en Pakistán y en la región de Cachemira bajo control pakistaní. Pero por increíble que parezca, esto no es lo que más preocupa a Islamabad. Es China quien observa con mayor tensión lo que ocurre. Todo se desencadenó el 22 de abril de 2025, cuando un grupo de 5 atacantes fuertemente armados cruzó la frontera hacia la Cachemira india, sembrando el terror en un conocido destino turístico. Al estilo de otros atentados recientes, los agresores persiguieron civiles y ejecutaron a varios en público, tras obligarlos a demostrar su fe. Las escenas fueron brutales, dejando a decenas de víctimas y familias enteras marcadas para siempre. India ha respondido sin contención, decidida a castigar con dureza. Pero eso arrastra inevitablemente a China, que ha invertido cientos de miles de millones en Pakistán. Además, buena parte del arsenal militar pakistaní es de fabricación china. Este conflicto representa la primera oportunidad real de evaluar su rendimiento en un escenario bélico moderno, y por ahora, los resultados no son alentadores. Los sistemas defensivos y radares chinos no lograron impedir los bombardeos, y uno de sus cazas más avanzados, el JF-17 Thunder, fue derribado. Este revés no solo afecta a Islamabad, sino que también deja en evidencia a Pekín. Si la guerra escala, lo que está en juego no será quien empezó el conflicto, sino quien logra sobrevivir a sus consecuencias. Y China, sin duda, estaría en el centro de ese torbellino. China y Pakistán se consideran aliados históricos. Desde 1951, cuando Pakistán reconoció a la República Popular China, sus lazos se han fortalecido. Hoy, alrededor de un tercio de la deuda externa de Pakistán está en manos de entidades chinas, lo que convierte a China en su mayor acreedor. Pekín no busca el bienestar de su socio, sino maximizar sus intereses estratégicos. La joya de esa alianza es el Corredor Económico China-Pakistán, CPEC, valorado en más de $60.000 millones. Esta red de infraestructura conecta la región china de Xinjiang con el puerto de Gwadar, dándole a China una salida directa al mar Arábigo y reduciendo su dependencia del estrecho de Malaca. El puerto está bajo control chino por 40 años, lo que les garantiza el 90% de las ganancias. Mientras tanto, Pakistán carga con una deuda impagable, precios inflados por la energía, y contratos blindados que priorizan el beneficio de empresas chinas. Todo esto lleva al país hacia una trampa de deuda difícil de eludir. Para China, el CPEC no solo representa inversión, sino una vía estratégica de suministro energético y comercial. Si estalla un conflicto, India podría tomarlo como blanco prioritario, ya que el corredor atraviesa territorios que Nueva Delhi reclama como propios. El tramo norte del CPEC pasa por la región de Gilgit-Baltistán, zona reclamada por India, lo que convierte al proyecto en un objetivo militar legítimo. A pesar de haber desplegado tropas para proteger estas rutas, una guerra las dejaría vulnerables ante ataques precisos y rápidos. La situación es aún más tensa en Baluchistán, la provincia más grande de Pakistán y una de las más olvidadas. Rica en gas, minerales y petróleo, sus habitantes viven en pobreza extrema. A pesar de producir más del 40% del gas natural del país, muchos hogares ni siquiera tienen acceso a este servicio. La llegada de los proyectos chinos no trajo desarrollo, sino ocupación. Los habitantes locales vieron cómo sus tierras eran atravesadas por carreteras, sus barrios por puestos de control, y sus trabajos eran tomados por personal extranjero. La frustración pronto se transformó en violencia. El Ejército de Liberación de Baluchistán ha atacado repetidamente instalaciones y trabajadores chinos. En 2022 y 2021 hubo atentados con víctimas mortales entre profesores e ingenieros. En realidad, los incidentes son frecuentes, aunque solo unos pocos llegan a los titulares internacionales.
A esto se suma el deterioro de las relaciones entre Pakistán y los talibanes afganos. Aunque Islamabad apoyó por años al movimiento talibán, desde su regreso al poder en 2021 la relación se ha tensado. Ya ha habido choques armados en la frontera, y se ha acusado a Pakistán de intervenir en asuntos internos de Afganistán. De forma sorprendente, la India ha empezado a reabrir el diálogo con los talibanes. Ha enviado ayuda humanitaria, reabierto su embajada en Kabul, según algunos informes, incluso habría empezado a colaborar secretamente en operaciones contra militantes pakistaníes. En este contexto, China se encuentra en una posición extremadamente delicada. Las promesas de inversión ya no bastan. La población local desconfía, los trabajadores chinos son atacados y los talibanes no simpatizan con la represión china contra los musulmanes uigures en Xinjiang. Todo este panorama pone en jaque no solo al CPEC, sino también al Gran Plan Global de Pekín, la iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, una red mundial de infraestructura que busca conectar a China con los mercados del mundo. El CPEC es uno de sus pilares. Si cae, el efecto dominó podría ser devastador para los intereses chinos en Asia, África y más allá. El caso de Sri Lanka ya lo demostró, tras endeudarse con China para construir el puerto de Hambantota, y no poder pagar, el país se vio obligado a ceder el control a Pekín por 99 años. En África, Zambia, Kenia y Etiopía también enfrentan una deuda insostenible por megaproyectos financiados por China. Pakistán corre la misma suerte. Con su economía colapsando, inflación galopante y reservas agotadas, muchos creen que el plan chino es replicar el modelo de Sri Lanka, tomando el control estratégico de infraestructura crítica. Pero si India ataca primero y recupera territorios que considera suyos, todo el esfuerzo chino podría quedar reducido a escombros. Perder el control del CPEC, considerado la joya de la corona dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, sería un golpe demoledor para toda la estrategia global de China. No se trataría solo de una derrota regional. Sería un mensaje claro al resto de los países participantes: si Pekín no puede proteger su proyecto más importante, justo en su vecindario, ¿por qué los demás deberían seguir apostando por esta iniciativa? Ese colapso provocaría una reacción en cadena. Gobiernos de África, Oriente Medio y Asia empezarían a cuestionar seriamente la viabilidad de sus propios acuerdos con China. Podría ser el principio del fin para el ambicioso plan de Pekín de convertirse en el centro económico del mundo. Y eso no es todo. China tiene actualmente miles de trabajadores desplegados en territorio pakistaní, ingenieros, técnicos, contratistas e incluso personal de seguridad. Se estima que hay más de 14.000 ciudadanos chinos involucrados en proyectos del CPEC, muchos de ellos en zonas de alto riesgo como Gwadar o Baluchistán, donde en el pasado ya han sido blanco de ataques. En solo unos años, ha habido más de una docena de atentados graves dirigidos específicamente contra ciudadanos chinos. Esto ha obligado a Pekín a enviar personal de seguridad propio, incluso con vehículos blindados, para proteger instalaciones clave. Pero si el conflicto escala, evacuar a miles de personas desde zonas de guerra sería una pesadilla logística para China. A esto se suma un riesgo mayor: si China intenta intervenir directamente o asumir un papel militar más activo, sus ciudadanos en Pakistán se convertirían en objetivos inmediatos para insurgentes y grupos armados. La amenaza no solo sería contra sus proyectos, sino contra su propia gente. Por esta razón, Pekín ha insistido durante años en que Pakistán dependa de armamento chino. Hoy, Islamabad es el mayor comprador de armas chinas en el mundo. Ha adquirido desde cazas JF-17 hasta tanques VT-4, drones armados y sistemas de defensa aérea avanzados. Este vínculo armamentístico facilitaría una eventual cooperación directa entre ambos ejércitos en caso de una guerra, ya que compartirían la misma tecnología y sistemas. En contraste, el ejército indio opera con una combinación de armamento ruso, francés, israelí, estadounidense y de fabricación nacional. Si estalla un conflicto a gran escala, el mundo entero vería cómo se enfrentan directamente dos filosofías militares distintas: la tecnología china contra una mezcla respaldada por Occidente. Este enfrentamiento funcionaría como un gigantesco campo de pruebas. Y el resultado podría definir el futuro del mercado armamentístico global. Si el equipo militar chino falla bajo fuego real, como ya ha empezado a mostrar,
podría sufrir un grave golpe en su reputación internacional, del que tardaría años en recuperarse. Del mismo modo, si los sistemas occidentales que usa India se desempeñan con éxito, eso impulsaría su prestigio, atrayendo nuevos compradores y fortaleciendo alianzas estratégicas. Ya ocurrió algo similar con Rusia. El pobre rendimiento de su equipo militar en la guerra de Ucrania deterioró por completo su imagen como potencia armamentística. Y ahora, con apenas unos días de conflicto, los primeros indicios son negativos para Pekín. Sus sistemas de defensa no han logrado frenar los ataques, sus radares no han detectado a tiempo las ofensivas, y uno de sus cazas más modernos fue derribado sin lograr ninguna ventaja táctica. Si no pueden resistir unas pocas horas bajo fuego, una guerra prolongada podría ser catastrófica. Pero más allá del comercio de armas o de las inversiones estratégicas, hay una razón aún más profunda por la que China no puede permitirse perder a Pakistán como aliado: la geopolítica. Desde hace décadas, Pakistán ha sido una pieza clave para China en su competencia regional con la India. En 1963, Islamabad cedió a China el control del valle de Saxgam, una zona montañosa justo al norte de Cachemira. Gracias a este acuerdo, Pekín consolidó su presencia en una región que también reclama India. Hoy, China administra entre un 20 y un 30% del territorio de Cachemira, incluyendo la estratégica meseta de Aksai Chin. Esta zona es mucho más que un pedazo de tierra disputado, es la clave para mantener la conexión terrestre entre Xinjiang y el Tíbet. La carretera G219, vital para la logística militar china, pasa por allí. Si India logra cortar esta ruta en un conflicto, podría aislar parte del territorio chino en cuestión de horas. Esto ha llevado a India a prepararse para una posible guerra en dos frentes. Sus comandantes militares han dejado claro que están listos para enfrentar simultáneamente a Pakistán y a China. Ya ocurrió algo parecido en 2020, durante el enfrentamiento en el Valle de Galvan, donde ambos bandos sufrieron bajas en combates cuerpo a cuerpo. Y ahora, en medio de un conflicto abierto con Pakistán, India podría decidir escalar en Ladakh para presionar a China. En esa región, Nueva Delhi ha desplegado cazas avanzados como los Rafale franceses y ha posicionado misiles BrahMos, capaces de alcanzar objetivos con precisión a velocidad supersónica. Esto pondría a las bases militares chinas del Tíbet al alcance directo de los misiles indios. Aun con todos estos factores, China podría optar por no intervenir. Las razones para mantenerse al margen también son poderosas. Su economía se encuentra estancada tras años de crecimiento. Entre 2023 y 2024, la crisis inmobiliaria y la caída del consumo interno golpearon duramente al país. La deuda pública alcanzó el 60% del PIB, y si se suman las deudas de hogares, empresas y gobiernos locales, la cifra asciende al 312% del PIB, uno de los niveles más altos del mundo. Además, su población está envejeciendo rápidamente, y millones de trabajadores están por retirarse, reduciendo el dinamismo económico y elevando las cargas sociales. Todo esto hace que una guerra en el Himalaya sea un riesgo que China no está en condiciones de asumir. Ya tiene tensiones abiertas en el mar de China Meridional, donde disputa territorios con Vietnam, Filipinas y otros países. Y también está el delicado tema de Taiwán, donde la situación puede estallar en cualquier momento. Abrir un tercer frente contra India dividiría sus fuerzas y debilitaría su postura en el Pacífico. Además, si Estados Unidos decidiera respaldar a India de forma encubierta, o si Rusia se viera arrastrada a tomar posición, el conflicto escalaría a niveles globales. Y no solo serían China y sus aliados los que sentirían las consecuencias. Una guerra regional entre India y Pakistán, con participación directa o indirecta de China, sacudiría el equilibrio político mundial. Estados Unidos, por ejemplo, ha estado fortaleciendo sus vínculos con India a través de alianzas estratégicas como el Quad, además de acuerdos bilaterales en defensa y tecnología. Aunque públicamente Washington siempre pedirá moderación, en la práctica, si China se involucra directamente, es muy probable que Estados Unidos reaccione apoyando a India con inteligencia militar, armamento o respaldo diplomático. Al mismo tiempo, Rusia enfrentaría un dilema complejo: es aliado de China, pero también uno de los principales proveedores de armas de India. Su respuesta sería cautelosa, intentando mantener influencia en ambos lados sin romper relaciones.
Incluso países del Golfo como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, tradicionalmente cercanos a Pakistán, actuarían con extrema precaución. Saben que alinearse con un conflicto de esta magnitud tendría repercusiones financieras y diplomáticas muy serias. Al final, nadie saldría realmente ganando de una guerra así. Ni India, ni Pakistán, ni mucho menos China. Aunque a Pekín le pueda convenir una India distraída o en crisis, una guerra abierta implicaría pérdidas económicas masivas, amenazas directas a sus proyectos estratégicos y posibles fracturas en su política exterior. Y hay algo más que China ya no puede seguir ignorando: los grupos armados que operan dentro del territorio pakistaní. Durante años, Pekín miró hacia otro lado mientras sus inversiones eran atacadas, sus trabajadores asesinados y sus planes estratégicos puestos en riesgo. Pero esa postura ya no es sostenible. India ha dejado claro que no tolerará más atentados como el de Cachemira. Y si Pakistán no logra frenar a estos grupos, China podría verse forzada a tomar acciones por sí misma, directa o indirectamente. Porque en este punto, ya no se trata solo de diplomacia o de negocios, sino de proteger a miles de ciudadanos chinos y asegurar sus intereses clave en la región. La región del sur de Asia se encuentra, otra vez, ante una encrucijada histórica. Si las tensiones siguen escalando, podríamos estar al borde de una guerra que reconfiguraría el orden geopolítico de la región, y quizás del mundo entero, durante décadas. En resumen, el destino del CPEC, de la estabilidad de Pakistán y del equilibrio entre potencias nucleares como India, China y Estados Unidos, pende de un hilo. Los próximos movimientos, decisiones y errores podrían marcar el inicio de una nueva era, o de una catástrofe global.